pues bienvenidos y bienvenidas a esta segunda jornada de esta edición, las 24 jornadas sobre justicia penal, que como ustedes saben, este año tenemos como objetivo analizar la forma en la que las y los jueces, tanto nacionales como internacionales, intervienen en la tutela de los derechos fundamentales. Por supuesto, el mecanismo por excelencia para acceder a esta tutela en nuestro sistema jurídico mexicano es el juicio de amparo bueno, pues ha sido materia, sobre todo en los últimos años, a la luz de las recientes reformas, acerca de intensos debates sobre su pertinencia, sobre su idoneidad, de acuerdo con los estándares internacionales. De ahí la importancia de seguir discutiendo acerca del juicio de amparo, incluso pues atrevernos a perder el miedo de transformar y pensar, imaginar en un nuevo procedimiento constitucional que cumpla verdaderamente con las necesidades de nuestra sociedad actual. En esta mesa contamos con componentes de enorme experiencia, trayectoria profesional y académica en la materia. Daré una síntesis curricular acerca de cada uno de ellos y sin más empezamos con nuestro primer expositor, que es el doctor Alberto Nava. El doctor es maestro y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, ambos grados con mención honorífica. Es miembro de número de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, profesor por oposición de Derecho Penal en la Universidad Nacional Autónoma de México, abogado litigante en materia penal, amparo y nuevas tecnologías, exdirector de investigación y profesor investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales, miembro de la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Derecho de la Informática, de cuya Asamblea Constitutiva además es integrante. Doctor, sea usted muy bienvenido. Tiene el uso de la voz hasta por 20 minutos. Muchísimas gracias. Le agradezco mucho al doctor Sergio García Ramírez y a la doctora Olga Islas esta amable invitación para participar en estas jornadas. Unas jornadas que he seguido desde mis épocas de estudiante, así que es verdaderamente grato estar con ustedes. El tema que a mí me trae el día de hoy es verdaderamente interesante por las herramientas o los elementos con los cuales se va mezclando la cuestión del aseguramiento. Y pues no hablemos exactamente del aseguramiento típico o del aseguramiento de cosas menores, sino de los grandes barcos o de los grandes objetos que a veces son materia de aseguramiento y a veces se convierten en un verdadero problema para la propia autoridad, tanto el mantenimiento de esos objetos como, pues obviamente, el mantenimiento del aseguramiento en términos jurídicos. ¿A qué me refiero? La delincuencia organizada se le puede juzgar o se le puede calificar de todo, pero menos de falta de imaginación. Siempre encuentran un medio, un modo para pues tratar de hacer su trabajo, y en este tipo de cuestiones pues nos hemos encontrado con una figura verdaderamente singular, y es el hecho que en años recientes a alguien se le ocurrió, con esa mente siniestra, con esa mente maquiavélica para cometer el delito, de poner en los cascos de los barcos, en la parte profunda del barco, en la parte del fondo, droga. Entraban buzos, colocaban droga en las bases del barco. Pues obviamente es una parte pues no analizada por los medios de seguridad de los barcos, nadie está pendiente de eso. Cuando se habla de barcos que llevan ciertas mercancías, etcétera, siempre se piensa en la seguridad del barco, pues obviamente que no sea sujeto de un asalto, como suelen ocurrir en las costas de África, o cuando tienen que salir a alta mar por aquellos lugares, o bien preservar las mercancías, preservar a las tripulaciones, pero pocas veces se piensa en el tema de
que el propio barco se pueda convertir en un elemento de transporte para objetos ilícitos sin el conocimiento de representantes legales, de la empresa naviera y, por supuesto, de la tripulación. Es así, como les decía, hace algunos años, de un tiempo a la fecha, comenzaron a colocar droga abajo de los barcos. Cuando estos obviamente tienen una bitácora que además es muy fácil de conocer por el público en general. Si ustedes se meten a una determinada página en internet, pueden conocer el derrotero de un barco de puerto a puerto, qué bandera utiliza, etcétera. Lo mismo pasa con los aviones, lo mismo pasa con muchos de este tipo de objetos. Bien, tomemos y dejemos por un momento el barco ahí, el problema ahí, y recordemos que en algunas ocasiones hubo vuelos de Aeroméxico que una vez que llegaban al aeropuerto, por ejemplo, de Barajas, Adolfo Suárez en Madrid, en España, de pronto eran estacionados en estaciones remotas con el fin de ser revisados para saber si no traían algún cargamento ilícito. ¿Eran responsables la tripulación de ese cargamento? Por supuesto que no. ¿El avión se detenía o se retenía en España? Por supuesto que no. Lo que le importa a una empresa, obviamente que tiene un prestigio bien ganado, pues es seguir transportando, llevando pasajeros de un lugar a otro, y pues estas aeronaves les permitían regresar al vuelo sin problema, a pesar de que dentro de su compartimento de carga habían encontrado algún material ilícito, llámese droga. En estos casos y con estos antecedentes, pues también ocurrieron dos casos más, como el caso de un pobre joven que se intoxicó o tuvo una sobredosis por consumo de drogas, porque el cargamento de refresco que iba a cruzar la frontera, una parte cruzó y la otra parte no logró cruzar, y obviamente esa parte que no logró cruzar se vendió en México y ocurrió este grave suceso. Se descubrió precisamente que a través de una empresa legalmente constituida, cuyo objeto pues realmente es más el comercio de bebidas endulzantes que otra cosa, pues no tuvo mayor problema, no hubo trascendencia en cuanto a la responsabilidad de las empresas, pero sí quedó el antecedente de que algunos objetos o algunos medios de transporte de las empresas podían ser el medio para que se pudieran realizar actividades ilícitas por parte de terceros. Y es importante señalar precisamente que son terceros. Bien, con estos antecedentes, pues obviamente también tenemos otro referente, el referente constitucional. El referente que a través de la Constitución, perdón, se protege al patrimonio, se protegen los bienes de las personas, y estos no pueden ser, pues de alguna manera, objeto de molestia si no hay un fundamento por parte de la autoridad. Y en tercer lugar, pues la tercera punta de esta figura está en el Código Nacional de Procedimientos Penales, a través de la figura del aseguramiento. El propio artículo el 229 señala que los instrumentos, objetos o productos del delito, así como los bienes en que existan huellas o pudieran tener relaciones con siempre que guarden relación directa con el lugar de los hechos o del hallazgo, serán asegurados durante el desarrollo de la investigación, a fin de que no se alteren, destruyan o desaparezcan. Para tales efectos se establecerán controles específicos para su resguardo que atenderán como mínimo la naturaleza del bien y la peligrosidad de su conservación. Estos puntos, que parecen inocuos, pues nos deben de llevar a la primera reflexión. ¿Cuánto dura una investigación? Por lo menos hay una parte informal, y tenemos que tomar en cuenta que
Después de ello, hay un periodo formal de la investigación. ¿De cuánto tiempo estamos hablando que vamos a detener un objeto y qué vamos a hacer cuando se trate de objetos de gran tamaño? Primer gran problema. Y si fuera un barco, ¿cómo lo vamos a mantener? ¿Cómo vamos a hacer que un barco de carga se encuentre en un puerto, digo, tomando en cuenta las limitaciones de nuestros puertos mercantes, dónde vamos a estacionar un barco? ¿Quién se va a cuidar o se va a encargar del resguardo del mismo? ¿Y bajo qué condiciones se va a tener? El propio artículo es muy genérico, da la obligación al propio Estado de mantenerlo, pero pensemos en una cosa. Un barco, para que se mantenga estable, si no tiene un dique seco, tendrá que estar en funcionamiento las 24 horas. Primer problema. ¿Quién lo va a cargar de combustible? Parecería no tener problema que contemos con buquetanques que vayan y aparte de todo, de tener detenido ese barco, pues obviamente tenga que conseguir el combustible. Primera noticia. Existen barcos en este planeta cuyo combustible no existe, ni se vende, ni se comercia en México. ¿Qué hacemos con un barco que no tiene o no puede recibir el combustible que requiere? Supongamos que si lo detienen en Manzanillo o lo retienen en el puerto de Manzanillo o en el de Ensenada, ¿qué vamos a hacer si el único puerto donde hay ese combustible está en Los Ángeles, California, fuera de la jurisdicción mexicana? Lo vamos a prestar, nos lo van a devolver, las autoridades mexicanas se subirán al barco y acompañarán al barco, y si el barco de pronto agarra alta mar y se los llevan, ¿no? Este tipo de problemas han comenzado a ser, pues obviamente, un gran dolor de cabeza para la autoridad, porque además del problema que representa técnicamente el mantenimiento de estos objetos que son de gran calado, pues también necesitan una legislación o un articulado de gran calado y un fundamento que realmente los pueda retener. En muchas ocasiones, el gran problema es que cuando la propia ley señala que se deben de tener objetos que son producto del delito o que son el objeto del delito o que pudieran ser el instrumento del delito, pues de alguna manera da las tres opciones para poder retener una embarcación de este tamaño, con las implicaciones diplomáticas, mercantiles, de tener detenido un comercio de ese tamaño. Pues bien, en este caso, uno de los grandes desaciertos cuando se hacen estos aseguramientos es confundir al objeto o al instrumento del delito con el medio comisivo. Y cuando me refiero a esto o me detengo en este punto del medio comisivo, es porque medio comisivo no es lo mismo que objeto o instrumento del delito. Y si se usan de manera indistinta a veces este tipo de frases, pues podemos llegar a los grandes equívocos de considerar o de esperar que esto fructifique, y el gran problema es que un aseguramiento se puede perder por este tipo de detalles que son verdaderamente graves. ¿A qué me refiero? El medio comisivo es un elemento del tipo penal. Y si el tipo penal no requiere un medio comisivo como tal, obviamente cuando la autoridad está fundando en ello o está motivando con ello que hay un medio comisivo, pues lo que pasa es que los propios defensores detectan que no, que el tipo penal no está pidiendo un medio comisivo. Y en tanto, y en ese sentido, pues obviamente la fundamentación y la motivación suelen ser equívocas, desacertadas, y pues obviamente por ser erráticas, fallan o están en contra de lo que establece la propia Constitución, del derecho humano a no ser molestado en sus bienes, pues obviamente si no media una orden debidamente fundada y motivada. El instrumento
que pudiera ser el caso, pero tampoco, también guardamos ciertas dudas, el instrumento lo ha sido el barco, pero más bien el barco ha sido instrumentalizado, sin su conocimiento de la tripulación, sin quienes lo van navegando, por lo cual, pues resulta que en muchos de los casos, las tripulaciones suelen ser tripulaciones inocentes. Y entonces lo único que tenemos es un objeto que está siendo detenido y que se está tratando con un rasero distinto. No se detienen a los aviones o las aerolíneas internacionales, se les permite seguir volando. No se le detiene a los camiones de las refresqueras, no se les detiene a los camiones que transportan vehículos que se arman en México y se comercializan en Estados Unidos. ¿Por qué entonces sí hay una detención, a veces larga, a veces arbitraria, de un elemento o de un instrumento tan grande como lo es un barco? Sobre todo si después de las pesquisas se dan cuenta que no ha habido participación, ni siquiera en grado de ignorancia deliberada, ni nada por el estilo, de la propia tripulación. Tan es así que la bajan. En ocasiones, uno de los grandes problemas es que mientras resuelven la situación de las tripulaciones, pues obviamente estamos hablando de gente que pues no son de diversas nacionalidades, que no conocen probablemente el idioma en México, que probablemente no tenían programado tener que desembarcar por tanto tiempo en México, y pues eso causa, como les decía, a veces ciertos roces diplomáticos, porque finalmente lo que le interesa a las autoridades o a los cónsules es, pues obviamente, que se sigan teniendo las relaciones correctas en cuanto al tratamiento del mercado, en cuanto al tratamiento del comercio internacional, sobre todo cuando no ha habido participación. ¿Qué han hecho los barcos de un tiempo a la fecha? Bueno, han hecho o han instrumentado programas como el de poner cámaras debajo del fondo del barco, han tenido que poner buzos antes de que el barco zarpe para que obviamente se garantice que no trae adherido nada, porque finalmente cuando hablamos de que un bien puede estar asegurado durante todo el tiempo de la investigación, pues nos damos cuenta que al promover un amparo, la suspensión no es suficiente como para poder dejarlo partir o zarpar a alta mar. Esto, pues obviamente, trae un problema de carácter práctico bastante grave. Muchas veces lo que esperamos es precisamente que la propia autoridad jurisdiccional pues tenga sus tiempos más rápidos para resolver cuestiones que pudieran parecer obvias, sobre todo cuando en estas técnicas de investigación, cuando se está haciendo el aseguramiento, pues prácticamente se hace el levantamiento de huellas, de periciales que pudieran ser parte de esto, pues obviamente en las primeras semanas. No se necesita que un barco esté asegurado por tanto tiempo. Entonces, hay veces que este tipo de cumplimientos con la ley, donde de alguna manera puede estar en controversia con la violación de algún derecho de una persona moral, que además hay que agregar otro ingrediente. En muchas ocasiones los barcos son o pertenecen a una empresa de un país y son transportadas o manejadas por agencias de barcos de otros países, lo cual hace una carambola para encontrar realmente los documentos de la propiedad del barco, verdaderamente algo sumamente interesante. Digo, no es como cuando en el coche no encuentran la tarjeta de circulación o no encuentran a la licencia. Aquí estamos hablando de unas operaciones internacionales en donde pues obviamente por el flujo en muchas ocasiones los papeles de un barco pueden estar en Ámsterdam cuando realmente trae bandera japonesa o trae bandera inglesa, etcétera, y pues realmente se convierten en un verdadero galimatías, tanto para las personas que pretenden defender el desaseguramiento como la autoridad que pretende justificar esto. Al final del día,
Lo que pasa es que, pues al tener tripulaciones inocentes, al tener un barco en el cual se ignoraba precisamente lo que se había hecho en el casco del mismo, pues por no representar un riesgo o un problema, pues la duración de la investigación, el hecho de mantener este tipo de problemas, pues genera precisamente que eh, existan dos vehículos para tratar de resolver el problema. A través del amparo, que siempre es el que termina siendo el punto salvador de este tipo de actos, o bien a través de la vía diplomática. El aseguramiento como técnica de investigación, sí, efectivamente, tiene su margen de maniobra, pero las autoridades también deberían de tener sus propios lineamientos para no caer en excesos o cuestiones que finalmente ni van en el sentido de resolver cómo se cometió un delito, que el barco resulta ser un elemento verdaderamente intrascendente para la investigación y que finalmente, pues sí, genera controversias a nivel internacional. Esto sería mi participación por el momento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Nava. Continuaríamos con la presentación de la ministra Margarita Ríos Farjat. Síntesis curricular. La ministra es abogada de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León, de la cual se graduó con mención honorífica y con el primer lugar de su generación. Cuenta con una maestría en Derecho Fiscal por la misma universidad. Es doctora en Política Pública por el Tecnológico de Monterrey. Cuenta con casi 2 décadas de ejercicio profesional independiente. Coadyuvó a conformar el colectivo Coalición Anticorrupción para adoptar e implementar con enfoque crítico el sistema estatal anticorrupción del Estado de Nuevo León. Fue catedrática de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. En diciembre de 2018 fue nombrada como jefa del Servicio de Administración Tributaria, cargo que ocupó hasta diciembre de 2019, cuando fue electa como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ministra, nos honra mucho con su presencia. El Instituto de Investigaciones Jurídicas es su casa y pues nos da mucho gusto poder escucharla. Tiene 20 minutos, por favor. Pues bien, hola, muy buenas tardes. Me da mucho gusto estar aquí. De antemano, una disculpa por las cuestiones técnicas asociadas con estas transmisiones a distancia. Muchas gracias por la invitación. Saludo a todas las personas que nos están, bueno, con las que estamos compartiendo esta mesa virtual de Zoom. Veo muy nutrida la asistencia y todas las personas que nos van a seguir a distancia. Muchas gracias por la invitación, don Sergio García Ramírez, Olga Islas, maestro Eduardo Rojas, muy honrada de participar en estas jornadas. Pues yo quiero ser muy profundamente práctica, más que muy profundamente práctica en esta sesión. Espero no tardarme mucho. Tenía pues dificultades para elegir qué temas platicar con ustedes porque como podrán imaginarse son muchos. Entonces elegí 3, más que nada para pues darles un poco un estado del arte de algunas de las decisiones que me parecen a mí importantes y que inciden de manera importante en materia penal. Entonces, a mí me gusta mucho el método de casos, creo que es el adecuado o es muy óptimo para tratándose de temas de la judicatura, así que si me permiten, te voy a platicar 3 casos en resumen. Bueno, el primero se refiere al derecho para acceder a la carpeta de investigación cuando una persona es sujeta a un acto de molestia. Y aquí me gusta mucho cuando aquí veo varios muchachos jóvenes, no sean maestros jóvenes, pero algunos se ven como estudiantes, así que se los voy a platicar así. Hay que ponernos en el lugar de la persona, en este caso quejoso. En octubre de 2019 tenemos que una persona, un señor, sale de su domicilio y cuando no hay nadie, acude 2 personas que se identifican como funcionarios de la fiscalía y dejan con su vecina, como no encuentran a nadie en el domicilio, van con la vecina y dejan un número de carpeta de investigación diciendo pues que el vecino tiene una carpeta de investigación y que lo estaban buscando por esa razón y que qué lástima que no lo encontraron.
Entonces aquí podemos ponernos en el lugar de la persona, cómo nos sentiríamos nosotros si llegan con nuestra vecina un número de carpeta de investigación, de una supuesta investigación que tenemos en la fiscalía. Entonces quedaríamos inquietos, ¿no? Intranquilos. Bueno, pues en octubre sucede esto, octubre del 19, que habían ido estos policías y habían dejado este dato con el número de carpeta. La persona decide ir a la fiscalía 2 meses más tarde, si no me equivoco, en diciembre, y explica la situación y dice, bueno, tengo este número de carpeta de investigación, quisiera tener acceso. Y en la fiscalía le dicen que es correcto, que sí el número de carpeta existe, pero que pida por escrito que haga por escrito la solicitud. La persona lo hace y lo único que consigue es la negativa al acceso a la carpeta de la investigación porque le señalan que no tiene la calidad de imputado ni de testigo y nada por el estilo. Entonces simplemente se le niega el acceso a la carpeta. Pues imagínense, esto es importante, ponernos en el lugar de la persona que ya sabe que sí es verdad que existe una carpeta de investigación, que hay un número y a la cual no se le da acceso, porque como ustedes saben, la carpeta de investigación pues, requiere mayor sigilo, pero ella sabe que existe algo en su contra. Al serle negado el acceso a la carpeta, la persona promueve un juicio de amparo. Se sobresee en el juicio de amparo porque se señala precisamente que como no tiene el carácter de imputado y la carpeta de investigación está bajo sigilo, pues no tiene interés jurídico para promover juicio de amparo. Y ya si llegan esas condiciones a la primera sala de la Corte, y esto lo resolvimos en marzo de este año, en la primera sala. ¿Qué se determinó aquí? Bueno, y aquí vuelvo a hacer la indicación, debemos ponernos en el lugar de la persona que recibe esto. Por ahí también más bien por ahí en la sentencia, referimos estadísticas de carpetas o de investigaciones que inician, pero que finalmente no se logra o no llegan a recibir sentencia definitiva. Investigaciones que se inician y se pierden, por decirlo así. Y en la primera sala determinamos que esto que había llevado a cabo la Fiscalía constituye un acto de molestia en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y dado que existía la carpeta y que había cometido este acto de molestia, actualizó la propia Fiscalía por mutuo propio acceso a la carpeta de investigación. ¿Qué se puede hacer cuando se quiere salvaguardar el sigilo de la investigación? Pues que no se cometa un acto de molestia con las personas que supuestamente están siendo o tienen alguna investigación en su contra. Que solamente reciban el aviso, o sea, se les llame cuando ya se requiera su participación en el procedimiento. De lo contrario, es un acto de molestia que actualiza el derecho a tener acceso a la carpeta de investigación. Tras esta decisión es muy interesante que recibimos muchas comunicaciones, pues no oficiales, pero de muchas personas que señalaban pues que habían sido sujetas de un proceder similar, que habían dejado avisos cuando no se encontraban en su lugar de trabajo, en la escuela donde dan clases, o que están separadas de su pareja, es decir, no a ellas mismas, pero les dejaban con alguien más el número de su carpeta y la investigación. Entonces, esto es un acto de molestia que provoca que la persona tenga acceso a la carpeta. La primera sala resolvió esto por unanimidad y esperamos que este tipo de decisiones faciliten, que no nada más tienen una incidencia en derechos de proceso penal, sino que faciliten las capacidades institucionales de la Fiscalía, porque pues creemos que con medidas como esta o decisiones como esta se asegura o se tiende a fortalecer el correcto proceder de funcionarios que pueden tener en sus manos abrir carpetas de investigación respecto a personas. Otro asunto que pensé que puede ser interesante compartir con ustedes tiene que ver con un tema complicado o no complicado, que suele ser objeto de debate y es sobre la defensa adecuada material.
del imputado. Aquí tenemos que el artículo 20 de la Constitución señala como derecho del imputado defensa adecuada y como derecho de la víctima recibir asesoría jurídica. No habla de asesoría adecuada o no. Se ha entendido, no necesariamente por unanimidad, por la primera sala, y aquí me llevo un lustro más de precedentes, que debe ser adecuada la defensa para el imputado, es decir, con este adjetivo calificativo de hacerlo reforzado para la persona imputada, porque la persona imputada se está enfrentando pues al Estado en general, a diferencia de la víctima o ofendido, que no significa, desde luego, que se soslaye el derecho que le da el apartado C del artículo 20 de la Constitución. La cuestión es, ¿qué tan equiparables son estos derechos de defensa? Hemos tenido asuntos, por ejemplo, en donde en el lado de la víctima u ofendido se señala que se tiene un derecho a la defensa adecuada, cuando, por ejemplo, dicen es que mi defensor o mi representante frente a las instancias penales no brindó las pruebas necesarias. Y quieren equiparar lo que se ha entendido como defensa adecuada para las personas sujetas a una investigación, para los imputados. Y señalo que esto es un debate, o no un debate, un dilema, que algunos hemos resuelto en el sentido de que el adjetivo calificativo de defensa adecuada para la persona imputada significa un estándar todavía mayor de asegurarnos que cuenta con una defensa que ha promovido todo lo necesariamente necesario de presentar. Por ejemplo, hemos tenido asuntos en donde en esta defensa del imputado ninguna prueba se ha presentado. Y cuando ninguna prueba se ha presentado, la Corte o la primera sala ha considerado que ahí es necesario reponer el procedimiento hasta donde se llevó a cabo esa transgresión o donde sucedió esta transgresión, a fin de que el juez tome su papel de rector del procedimiento y haga observar que si es verdaderamente su voluntad no presentar ninguna prueba. Por supuesto, y señalaba yo y reitero la palabra dilema, porque también se ha considerado por algunos compañeros que esto pudiera ser como una estrategia de no presentar nada a propósito para tener conocimiento de las pruebas con las cuales está siendo imputado, ¿no? Y finalmente luego obtener una reposición y demás. Si es estrategia o no, pues resulta complicado porque la Constitución habla de defensa adecuada y adecuada nos parece que significa que el juez debe tomar un verdadero papel de rector del procedimiento y garantizar que efectivamente no hay prueba o que no se desea presentar ninguna prueba. Lo que sucede muchas veces, de lo que nos ha tocado ver, y aquí hablo a título personal, es que los jueces no necesariamente dicen nada, no toman un papel de rectoría en el procedimiento, nada más se resuelve que no se presentó pruebas y demás, pero no se rigen, no toman este papel de rector. Ahora, recientemente, y esta es una decisión del mes pasado, determinamos una excepción en favor de las víctimas o ofendidos cuando ninguna prueba hay respecto a víctimas o ofendidos. Y es que se trate de personas menores de edad, porque no puede considerarse que por el hecho de que sus padres están participando con su asesor jurídico, que con eso ya podamos tener garantizado su interés especial como interés de menores en la debida defensa de sus intereses como víctimas. Entonces, esta es una excepción en cuanto a la defensa o la asesoría jurídica que deben recibir las víctimas ofendidos, reitero, tratándose de personas menores de edad. Y que hay un estándar, y aquí redondeo la idea para terminar este otro asunto, de aquí que hay un estándar diferenciado de derechos de asesoría jurídica del imputado y derechos de asesoría jurídica de la víctima. En el caso del imputado, la defensa adecuada material significa pues que si no hay ninguna prueba, que si hay una notoria negligencia, se reponga el procedimiento a fin de que el juez realmente realice una labor de rectoría del procedimiento para que pueda considerarse colmado este derecho
de la persona imputada. Y el último asunto también es muy reciente y es una contradicción de criterios que nos parece pues que va a solucionar algunos problemas importantes en la práctica o un problema recurrente en la práctica y que se refiere a aquellos casos cuando, por ejemplo, una persona promueve o señala en su demanda de amparo a todas las autoridades de la ciudad donde vive, por ejemplo, menos a una, o a todas porque finalmente va a ir hacia una autoridad judicial que sea más cercana al lugar donde se encuentra la persona, ¿no? Y estas estrategias de litigio tienden a favorecer la elección de una autoridad judicial, lo que podría considerarse como, en término extranjero, en término inglés, como forum shopping, ¿no? Señalamos a todas las autoridades judiciales como responsables de manera que ya no puedan ellas resolver sobre este asunto y que recaiga en la que no estamos señalando como responsable, por ejemplo. ¿Y qué resolvimos en la primera sala? Esto fue una contradicción de criterios que resolvimos el pasado mes de agosto, porque los tribunales colegiados estaban resolviendo, bueno, que si la persona, ¿qué pasa cuando la autoridad judicial se demuestra que no dictó el acto reclamado? Pues la mayoría no lo dictaron. Un tribunal colegiado consideró que no importaba que estuviera señalada como responsable, la autoridad judicial debía conocer del asunto. Y otra señaló que sí importaba que estaba señalada como responsable, de manera que nadie señalado como responsable podía resolver el juicio de amparo. ¿Qué se considera aquí? Que el artículo 37 de la ley de amparo es la regla general. Y este artículo 37 señala que el juez competente es el que tiene jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame o deba tener jurisdicción trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Esta es la regla general. La excepción que admite está en el artículo 38, que es cuando no pueda conocer del asunto porque es señalada como responsable y que en ese caso va a conocer otro juez de distrito, el más cercano dentro de la jurisdicción al que pertenezca. Aquí reflexionábamos qué hacer cuando vamos a poner, por ejemplo, 10 autoridades son señaladas como autoridades responsables, 10 de los jueces, de manera que se actualiza la excepción del 38, del artículo 38, que conozca el más cercano. La regla que debe privar es la de 37. Y ahí lo que establecimos, reflexionando esto, es, bueno, cuando no todas las autoridades judiciales, supongamos que son 10, están señaladas como responsables, no todas dictaron el acto. Pero por el hecho de estar señaladas, se va a crear la excepción. Eso sucede hasta que haya incompetencia. La incompetencia se actualiza una vez que se sabe que efectivamente dictó el acto reclamado. Entonces, lo que señalamos aquí, no sé si me estoy pasando de tiempo, pero ya voy a cerrar. Es que escuché una voz, pero ya vamos a terminar. Bueno, lo que terminamos aquí fue que cuando la autoridad judicial, entre quienes están planteadas las incompetencias, reciba los informes justificados, en ese momento vas a ver si la autoridad judicial a la que le toca este asunto correspondiente a la 37 de la ley de amparo, si la autoridad judicial que está señalada como autoridad responsable, en realidad no lo es, porque con el informe justificado va a aparecer si dictó o no dictó el acto. Entonces, lleva a cabo la audiencia, la autoridad judicial que está señalada que está recibiendo la incompetencia, lleva a cabo la audiencia y regresa el juicio de amparo a la autoridad judicial que sí corresponda, conforme al artículo 37. De manera que esta cuestión de señalar a todas las autoridades como responsables a fin de conseguir que una determinada autoridad, juez de distrito, resuelva de un asunto, no puede ya prosperar. Se lleva a cabo la audiencia donde se da cuenta quién sí es la autoridad responsable y regresa
en términos del 37, a la autoridad judicial federal, pues de distrito, que corresponda conforme a la ley de amparo. Bueno, pues son tres decisiones recientes de la primera sala que pues considero que tendrán impacto en el proceso penal y pues muchas gracias por la invitación. Al contrario, muchísimas gracias, ministra. Nos ha dado en estos minutos un panorama acerca de estos criterios recientes emitidos por la primera sala. Sabemos que no se va a poder, no va a poder permanecer hasta el final de la mesa, pero pues de nuevo agradecerle mucho haber aceptado esta invitación y bueno, felicitarla por su contribución a la independencia judicial y a garantizar que las personas puedan acceder a la justicia. Muchas gracias, ministra. Una disculpa a todos, pero me tengo que retirar. Ven que estamos a cierre de año y tenemos la estadística alta a todas las autoridades judiciales del país. Entonces, un abrazo. Después me voy a poner al corriente con los videos. Un abrazo a todos y de verdad una disculpa. Gracias de nuevo por la invitación a participar. Bien, nuestra tercera ponente es la doctora Sandra Serrano. La doctora es investigadora titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, es directora del Observatorio sobre Desapariciones e Impunidad en México, investigadora aliada del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es docente de la Flaxo México, el ITAM y la Escuela Federal de Formación Judicial, entre otras instituciones académicas. Sus áreas de investigación son violaciones graves a derechos humanos, instituciones de derechos humanos, género y derecho, y las relaciones entre derecho internacional y constitucional. Sandra Serrano pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, tiene un doctorado en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, una maestría en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad de Essex en el Reino Unido y una licenciatura en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Doctora, sea usted muy bienvenida. Tiene 20 minutos, por favor. Muchísimas gracias, Eduardo. Por supuesto, muchísimas gracias, don Sergio, por la invitación y por su conducto también a la doctora Olga Islas. Es un honor para mí poder compartir con ustedes en estas jornadas y, por supuesto, compartir mesa con tan distinguidísimos colegas y encontrarme con otros más en estas jornadas. Pero yo quisiera compartir con ustedes un poco de lo que está sucediendo ahora en materia de desaparición de personas, ya en el amparo y en los procesos penales. En algunos casos posterior a la ley de la que ya hablaba ayer la doctora Carla Quintana, y en algunos otros todavía lo que pasó antes de la ley, porque todavía los procesos penales todavía no llegan a sentencia aquellos que se iniciaron ya con la nueva ley, pero un poco tener este marco de referencia. Pero antes de esto, algunas cuestiones que también nos impone esta ley general en materia de desaparición forzada, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda, ¿no? Que es una ley con este nombre grandote que ya decía la doctora Quintana ayer, de 2017, pero que establece, o digamos que si partimos de dos objetivos que busca cumplir la ley, que son dos objetivos además que creo que resultan muy interesantes también tratándose de la materia penal. El primero de ellos es justo establecer los tipos penales, tratar de homologar el tipo penal de desaparición forzada y proponer uno nuevo sobre desaparición cometida por particulares. Además hay otras regulaciones en materia penal, pero lo que trata en principio es de homologar los tipos penales sobre desaparición forzada y crear este nuevo en cometida por particulares, porque si bien estaba en muchos códigos penales del país, lo cierto es que todos tenían características diferentes. Y el segundo objetivo que busca esta ley, que fue lo más prioritario tal vez para las familias que están en la búsqueda de las personas desaparecidas, es la separación de la búsqueda del camino penal, ¿no? Tener un camino de búsqueda desformalizado. Y de ahí la creación de las comisiones de búsqueda. Por eso ahora tenemos, digamos, dos caminos para la búsqueda. La búsqueda que deben realizar
las autoridades encargadas de la investigación como un deber autónomo, y además tenemos la investigación que realizan las comisiones de búsqueda, que se da este conflicto entre las propias autoridades, que ya también el día de ayer mencionaba la doctora Quintana, que no me voy a detener ya en esto, porque justamente lo que nos deja ver es que al dejar a dos autoridades con distintos niveles de fortalezas y también con distintos recursos institucionales y demás, cumplir la misma función de búsqueda, pero con diferentes poderes, lo que termina siendo es poniendo en una posición mucho más preponderante a las fiscalías, que era justamente lo que las familias querían darle la vuelta con la ley. Lo que las familias querían era justamente evadir el camino del Ministerio Público, porque no estaban teniendo una respuesta, pero al final no logran desplazarlo totalmente, y en cambio sí se convierte en un actor de veto para la propia búsqueda que realiza esta otra vía desformalizada realizada por las comisiones de búsqueda. ¿A qué nos está llevando a esto? En términos de datos, por ejemplo. De 2013 a 2017, la razón de búsqueda, es decir, cuántas personas se encuentran respecto de los desaparecidos, era 1.99. Es decir, encontraban a 1.99 personas, digamos, en el agregado de los desaparecidos versus los buscados. Uno esperaría que ya con la ley y las nuevas instituciones de búsqueda se encontraran a más personas. Y lo que estamos viendo es que de 2018 a 2022, esta razón bajó de 1.99 a 1.57. Es decir, en términos absolutos, hay menos personas localizadas de lo que había antes. Esto por supuesto, esto no quiere decir que el andamiaje, que el nuevo andamiaje legal no sirva o que, digamos, hicimos una mala apuesta. Lo único que nos está diciendo es que al menos la búsqueda de las personas desaparecidas se estancó o no está logrando despuntar lo suficiente con esta nueva institucionalidad. Y mucho tiene que ver con esta imposibilidad de desplazar al Ministerio Público, ¿no? De que sigue siendo este actor preponderante y con una capacidad de veto para decir, como bien decía la doctora Quintana ayer, para decir cuándo se va a buscar, qué herramientas de búsqueda se van a tener y cuándo no va a prestar esas herramientas de búsqueda. Entonces las comisiones de búsqueda quedan un poco en la desprotección. ¿Esto qué pasa ahora, digamos, en materia judicial? ¿Qué tenemos ahí? Bueno, tenemos dos sentencias de la Suprema Corte. Tampoco es que tengamos todavía mucho. Tenemos 112,000 personas desaparecidas, pero tenemos dos sentencias de la Corte. Digamos, tenemos otros graves problemas de violaciones a derechos humanos, tenemos muchas más sentencias de la Corte. Esto claramente tampoco es imputable solo a la Corte, pero nos deja ver que hay un vacío ahí de qué casos están llegando y hasta dónde están logrando saltar, digamos, las barreras de impunidad, ¿no? Porque a lo mejor están iniciando muchos, pero no están logrando saltar, y eso también está impidiendo que lleguen hasta la Suprema Corte. Entonces tenemos dos. El amparo en revisión 1077 del 2019 y el amparo en revisión 51 del 2020, este último de la ponencia de la ministra Ríos Farjat. En el primero de ellos, la Corte resuelve dos cuestiones fundamentales, muchas otras cosas, pero dos fundamentales que quisiera resaltar. La primera es que reconoce un derecho de búsqueda, reconoce el derecho de las personas a ser buscadas. Esto es un paso más de lo que había dado el derecho internacional de los derechos humanos, porque toda la ley general, digamos que trata de reflejar a los estándares internacionales. Y la forma incluso en la que se tipifica la desaparición forzada y la desaparición cometida por particulares, trata de reflejar, digamos, la definición del sistema interamericano de lo que es una desaparición forzada de personas. Esto con sus pros y sus contras. En muchos casos más contras que pros, pero trata de reflejar eso. El avance que da la Corte en este caso es que reconoce ese derecho de las personas a ser buscadas, que no está reconocido como tal todavía en ningún instrumento, ni tampoco tal cual por los organismos internacionales de derechos humanos. Lo que sí se reconoce es este deber autónomo de búsqueda, independiente de la prohibición de desaparición, pero no como tal esta configuración del derecho.
Y además la Corte resuelve otra cosa, digamos, fundamental para desapariciones, pero en realidad para la relación derecho nacional, derecho internacional. Y es la obligatoriedad de las acciones urgentes emitidas por el Comité contra la Desaparición de Naciones Unidas. Hasta este momento lo que teníamos era una declaración de la Corte muy clara, ya muy abierta, sobre la recepción de los criterios interamericanos, la obligatoriedad de las sentencias contra México, pero no había todavía una declaración tan enfática respecto de la obligatoriedad de otro tipo de mecanismos con otro tipo también de vinculatoriedad en el ámbito internacional, ¿no? Justamente también ayer se hablaba un poco de soft law, y es que la Corte sí suele utilizar mucho el derecho internacional, pero no había dicho que este tipo de mecanismos, como las acciones urgentes, eran obligatorias, y aquí sí lo dice. Y en el amparo en revisión 51-2020 también resaltar dos cosas. Lo primero es que entiende que la desaparición de personas para efectos de amparo tiene un estándar probatorio menor, por supuesto, que en materia penal, pero que tiene que partirse de la existencia de al menos algunos indicios de que se haya cometido la desaparición de una persona. Y esto trae como consecuencia una excepción, digamos, a la regla general que había seguido la Corte respecto de que la Corte no era un mecanismo para la reparación integral. Tratándose de la desaparición de personas, la Corte dice que cuando se prueba la desaparición en su vertiente de violación a derechos humanos, un poco tratando de asimilar esta lógica de la tortura en su vertiente de violación a derechos humanos que tenemos en nuestra jurisprudencia, cuando eso sucede, entonces sí las autoridades judiciales están obligadas a dictar reparaciones en su sentido integral, como una excepción, digamos, a la declaración general de las reparaciones que ya había tenido la Corte respecto al amparo. Esto es fundamental porque sí reconoce la especial vulnerabilidad y como una especial sanción que tienen los estados respecto de la desaparición de personas. Entonces, estos son nuestros dos pilares fuertes, digamos, en materia de desaparición, ya posteriores a la ley general. Pero, ¿qué pasa, digamos, si nos vamos al nivel de las sentencias penales? Ya no en el amparo, después vamos a regresar un poquito, pero en las sentencias penales. Bueno, ahí tenemos todavía muy pocos casos. A ver, en 2021, por ejemplo, las fiscalías del país, incluyendo la federal, judicializaron 400 causas penales. No, perdón, sí la federal, ¿no? Solo las locales, 400 causas. Entre 2021 y 2022, la Fiscalía General de la República no judicializó un solo caso, ¿no? Esto es información con solicitudes de acceso a la información que presentaron distintas organizaciones de la sociedad civil. Tenemos entre 2015 y 2022 4.020 averiguaciones previas y carpetas de investigación. O sea, tenemos 4.000 casos, más o menos, ¿no? De esos 400 fueron algunos judicializados, pero bueno, cerrémoslo como más o menos como entre 4.000 y 5.000 averiguaciones, carpetas en todo el país. Realmente esto no refleja para nada pues esos 113.000 personas desaparecidas, pero ese es como, digamos, nuestro universo. De esto, el Censo de Impartición de Justicia del INEGI y los tribunales superiores de justicia del país reportan 79 sentencias. 79 sentencias locales por desaparición forzada y 32 cometidas por particulares. De nueva cuenta, nuestro universo es chiquititito. Estos números que salen, insisto, de solicitudes de acceso a la información, marcan una diferencia abismal respecto de lo que ha sido la postura del Estado mexicano frente a los organismos internacionales en esta materia. El Estado mexicano dice que tenemos solamente 36 sentencias. No reconoce estas 79 sentencias que sí identifican los propios tribunales del país, ¿no? Entonces hay esta diferencia numérica que, bueno, al menos es interesante que el propio Estado no tenga estos números, ¿no? Lo haría quedar un poquito mejor. Si nos quedamos con estas 36 sentencias que había identificado el Estado mexicano, nos dimos a la tarea de analizarlas y con esta mirada de lo que trata hacer la ley, ¿no? De bajar los estándares internacionales de desaparición a la materia, dos puntos, ¿no? Bajarlos a nivel nacional y después meterlos en la materia penal. Por eso creo que
a veces tiene sus pros y sus contras, ¿no? No necesariamente fluyen de manera adecuada todos los estándares internacionales y hay que tener como ciertas distancias. ¿Qué encontramos aquí? A ver, estas sentencias te resuelven en la mayoría de los casos, sí posteriores a 2017, no todas, pero muchas de ellas se resuelven posteriores a 2017, pero todavía aplican los tipos penales previos, ¿no? Porque la ley, porque la ley todavía no estaba en vigor cuando sucedieron los hechos. Que eso también es un problema de interpretación, porque en algunos casos sí están aplicando el nuevo tipo penal, aunque los hechos hayan sucedido con anterioridad por un transitorio de la propia ley. Pues bueno, eso requiere algún tipo de interpretación judicial, pero ese es un problema que necesita todavía atenderse. ¿Qué nos estamos encontrando? La desaparición se analiza como un caso aislado. Únicamente se miran a los actores o a los perpetradores materiales directos. No hay, digamos, un enlace con estructuras criminales, no hay mayor análisis sobre eso, aunque las propias sentencias en algunos casos sí relatan que hay una relación entre grupos criminales, incluso algunas sentencias implican la desaparición cometida por la detención cometida por algún grupo criminal y entregar a las personas a elementos del ejército o de la marina o viceversa, que son detenidos por elementos del ejército o la marina y después entregados a un grupo criminal. Aunque la sentencia menciona esto, después ya no analiza esto. Eso también tiene mucho que ver sobre todo con las fiscalías y cómo presentan el caso. En la mayoría de estas sentencias, las fiscalías los presentan solamente como autores materiales directos, aislados y dan muy poco contexto. Salvo dos casos de Coahuila que llaman mucho la atención, que son los casos del penal de Piedras Negras, donde sabemos que los Zetas tenían una intervención muy importante. Y en esas dos sentencias, si bien se emiten por separado, el tribunal de Coahuila sí hace el relato de los hechos, sí trata de contar qué fue lo que pasó y por qué se permitieron estas desapariciones en ese momento en Coahuila, ¿no? Digamos que trata de hacer un análisis de contexto donde sitúa los hechos y donde sitúa los Zetas y donde sitúa la participación estatal. Son dos sentencias por separado, una para los integrantes del grupo criminal y otra para algunos elementos que trabajaban en el penal. No hacen estructura criminal, solamente, insisto, se quedan también en los autores materiales, pero ya nos dejan ver que existe esta posibilidad de construcción un poco más allá del caso concreto. Y esto está muy relacionado también a la falta del uso de herramientas como la del análisis de contexto, que es una herramienta también compleja, que establece la propia Ley General de Desaparición y que implica una obligación para que todas las fiscalías del país y todas las comisiones de búsqueda establezcan unidades de análisis de contexto, que se supone que son las que van a poder determinar pautas, por ejemplo, para la búsqueda o para hacer hipótesis de investigación criminal. ¿Y a partir de qué? Pues a partir de vincular casos, ¿no? De tratar de encontrar patrones que determinen cómo, dónde, cuándo está desapareciendo cierto tipo de personas. Y que esto al mismo tiempo sirva para sostener los casos individuales. Como herramienta suena, y es todavía un reto. Sin embargo, si analizamos de manera comparada los casos, las sentencias que se han emitido en otros países por el delito de desaparición, lo que encontramos en un estudio que realizamos también para el observatorio es que la única, digamos, posibilidad que tienen las sentencias penales de condenar es cuando los hechos específicos de una desaparición se asientan en un contexto. En la mayoría de los casos se trata de informes de la verdad, informes de memoria o también análisis de contexto mucho más amplios. Pero lo que no encontramos en la experiencia latinoamericana de la sanción penal a la desaparición es probar solamente, digamos, desaparición por desaparición. Eso parece que no se da, ¿no? Sino que siempre se prueba el contexto y dentro del contexto el caso concreto. Y eso va a poner también retos para las autoridades judiciales de qué valor darle al contexto y cómo entenderlo, me parece. Bueno, cuando nos movemos al amparo buscador,
Si bien sí se usa poco y el comité, ya voy cerrando, Eduardo, y el comité de desaparición ha sido muy enfático en esto, lo cierto es que sí se está empezando a mover. En los pocos casos en los que hay, sí empieza a haber ya cierto movimiento de las autoridades de amparo por hacerse cargo de diligencias de búsqueda. Todavía hay grandes retos, todavía, por ejemplo, a veces se cierra el caso a un año después de haberse interpuesto el amparo y no aparece la persona. Hay una mala interpretación o se necesita todavía clarificar al artículo 15 en sus últimos 2 párrafos, porque el penúltimo párrafo parecería que les da la posibilidad de cerrar el amparo a un año, pero el último párrafo en realidad se refiere de manera específica a la desaparición de personas. Esto todavía requiere clarificación e interpretación de las autoridades judiciales, pero todavía está abierto. ¿Qué sí encontramos? Por ejemplo, que los jueces de distrito solicitan información a distintas autoridades, apercibiéndolas que en caso de no cumplir serán puestas a disposición por delitos previstos en la propia ley de amparo, dan vista a la gente del Ministerio Público, señalan omisiones de las autoridades señaladas como responsables, envían al personal de los propios juzgados a las distintas instalaciones oficiales donde podrían encontrarse las víctimas para cerciorarse directamente sobre el posible paradero de la víctima y solicitar la colaboración de otros tribunales federales de otras demarcaciones territoriales para que efectúen tales actos. Instar al ente persecutor a dar debido seguimiento a las carpetas de investigación cuando consta que ya existe alguna iniciada, cuando existe información, analizar la existencia de la desaparición forzada y en su caso señalar que la carga probatoria le corresponde a la autoridad, suplir la deficiencia de la queja, requerir a las comisiones de búsqueda de la Fiscalía Especializada en la Investigación de las Desapariciones competentes que coordinen acciones de búsqueda. Y algo bien importante, que no es en sí ir a buscar directamente como a lo mejor algunas de estas, pero lo que sí han logrado hacer mucho estos amparos es destrabar el acceso a la información para las víctimas. Lo que está en las carpetas de investigación, que suele ser información que no le están dando acceso a las víctimas en muchos casos. A partir de estos amparos, los jueces han ordenado que las víctimas puedan tener acceso de saber qué es lo que efectivamente está haciendo la autoridad ministerial. Y a veces incluso información que tienen las comisiones de búsqueda o cualquier otra autoridad. Se han convertido como en estos entes, ya no solamente este llamado amparo para copias, ¿no? Sino que efectivamente puedan tener acceso y puedan tener participación como en esta lógica de la construcción del derecho a la verdad. Entonces, ahí hay un andamiaje importante. Ya no me da tiempo de comentarles lo que han hecho también los tribunales colegiados en las revisiones, pero han dado todavía un paso más allá. Sí se empiezan a asumir los tribunales colegiados en varios casos, ya como aquellos que están empezando a conectar estos estándares internacionales muy elaborados con lo que está pasando en el ámbito penal o en el propio amparo buscado, ¿no? Empiezan a hacer estas conexiones y ahí puede haber, me parece, una vía de esperanza entre tanto pesimismo en materia de desapariciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sandra. Tu ponencia ha desatado varias preguntas. Entiendo también que te vas a tener que retirar unos minutos antes, pero bueno, te las haremos llegar para ver si hay forma de contestarlas posteriormente por el chat. En verdad, muchísimas gracias. Fue muy ilustrativo y creo que es algo que efectivamente tenemos que pensar, cómo los jueces pueden contribuir pues a solucionar la grave crisis en materia de desaparición forzada que tenemos en nuestro país. Le voy a dar la palabra a nuestro siguiente ponente. Él es el maestro Sergio Méndez Silva, quien es licenciado y maestro en Derecho con mención honorífica por la Facultad de Derecho de la UNAM. Es coordinador de litigio constitucional en la Fundación para la Justicia. Ha sido asesor en materia de derechos humanos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación bueno, destacar su trayectoria como defensor de derechos humanos durante varias décadas y en lo personal, bueno, la razón por la cual lo invitamos es porque es una de las personas que más saben sobre juicio de amparo, de todas las personas que yo conozco. Sergio, tienes el uso de la voz por 20 minutos, por favor. Muchas gracias, querido Lalo. Muchas gracias por tus palabras.
Agradezco mucho la invitación, además de a Eduardo Rojas, al maestro Eduardo Rojas, desde luego al doctor García Ramírez, a la doctora Olga Islas. Y pues el tema que elegí para poder comentar con ustedes es el juicio de amparo directo para poder reclamar lo que en la Fundación para la Justicia hemos denominado violaciones estructurales en los procesos penales. Este es un punto muy relevante que para nosotros como abogados dedicados a la defensa de los derechos fundamentales de las personas en condición de víctimas, pues ha sido muy importante. En la Fundación hemos discutido este tema a raíz del caso, como ustedes saben, del incendio que se generó en la estación migratoria de Ciudad Juárez, en donde fallecieron más de 40 personas y hubo personas lesionadas. Nosotros como abogados, Lalo tiene una participación muy destacada en ello, pues hemos participado en los procesos penales del lado de las víctimas migrantes. Y fíjense que hay una serie de cuestiones que a mí me gustaría poner a consideración de todos ustedes, porque primero, desde luego, pensando que el sistema penal acusatorio tiene una lógica cuando fue diseñado normativamente. Y esa lógica, desde luego, es que los jueces de control estén ahí para salvaguardar los derechos fundamentales de las partes en el proceso. Eso es muy importante. Y desde luego, de lo que se trató con el diseño normativo del sistema penal acusatorio es que todo lo que tuviese que ver con violaciones al procedimiento que impactaran en los derechos humanos de las personas y que eventualmente no nada más es respecto a temas procesales, sino también de violaciones sustantivas, los jueces de control tuvieran un rol muy relevante al respecto. Lo que se buscaba era evitar que se amparizara, digamos, el proceso penal, ¿no? Es decir, limitar cada vez más la procedencia del juicio de amparo, tanto indirecto, sobre todo el indirecto, pero también de pronto los alcances del amparo directo. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando, en primer lugar, el diseño normativo que existe del sistema penal acusatorio no da para hacer revisiones a los procedimientos que implican afectaciones estructurales que tienen que proyectarse a largo plazo y que implica que tengamos una actitud crítica de lo que ocurre en los procesos, pero tomando en cuenta todo el contexto? A mí lo que siempre me ha sorprendido muchas veces, y lo digo respecto de los jueces constitucionales, es que parece que no viven en el mundo terrenal, que no ven lo que pasa alrededor y que son hechos públicos y notorios, y que por supuesto nosotros hacemos todo el esfuerzo para plantear los propios procesos porque entendemos que esta lógica de que no, lo que no está en el expediente pues no existe en el mundo, pues entonces nosotros lo hacemos valer dentro de los propios procesos. En el caso de Ciudad Juárez existen este tipo de violaciones que hemos denominado estructurales en el proceso, que tienen como propósito garantizar la impunidad, sobre todo de los servidores públicos de alto nivel que dirigen el Instituto Nacional de Migración. En estas violaciones estructurales, por supuesto, participan desde nuestra perspectiva activamente quienes conforman la Fiscalía General de la República. Por ejemplo, lo primero que hacen, y aquí vamos a comentarlos uno por uno, es se lleva a cabo una investigación de un hecho tan complejo como es el incendio en la estación migratoria, que tiene distintas causas, y se inicia una investigación, pero la investigación inicial se resuelve en días y entonces se judicializa el asunto rapidísimo sin haber hecho una investigación sustantiva, sin la intervención, por supuesto, de las víctimas, con la participación estrictamente nominal y presencial, por ejemplo, de la Defensoría Pública Federal a cargo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, pero que no tiene ninguna relevancia sustantiva, y más ahora, como lo dijo la ministra Margarita Ríos Farjat, que hay un doble estándar para valorar en qué casos existe el ejercicio del derecho a la defensa en términos sustantivos y no nada más en términos nominales, es decir, simplemente presenciales. Pues, ¿qué ocurre cuando esto se da? Por ejemplo, se judicializa rapidísimo para no dar pauta a un proceso de investigación que es muy complejo y que ameritaría mucho tiempo. Para nosotros, el hecho de que se judicialice en días implica, por supuesto, que a partir de que esto ocurre, de que se dicta la autovinculación a proceso
que se establecen las medidas cautelares y establece el plazo de investigación complementaria, pues lo que se pretende con esto es dejarnos una muy limitada temporalidad de la investigación complementaria, que es de máximo 6 meses para aquellos hechos que ameritan penas privativas de libertad de más de 2 años. Que ameritan penas privativas de libertad que implican que dure 6 meses la etapa de investigación complementaria, y obviamente con 6 meses no es un plazo suficiente. Muchas personas podrían pensar que es un plazo suficiente, pero además otras cosas que ocurrieron fue que además de que se judicializa de inmediato, nos dejan muy breve lapso, no obstante que pueda durar 6 meses como plazo máximo, pues además se nos impide el acceso a las carpetas de investigación, no se le permite la asesoría jurídica particular a cargo, por ejemplo, de organizaciones civiles inmediatamente personarse en los procesos, lo cual además implica que esté corriendo el plazo de investigación complementaria y todavía se complique mucho más. Pero adicionalmente lo que hace la Fiscalía General de la República es que divide un proceso en donde son las mismas víctimas, claro, y diversos imputados, pero son además acusaciones similares, en donde existe comunidad de pruebas, por ejemplo, en el caso de la asesoría jurídica, las víctimas y la fiscalía, ¿no? Pero se hace una separación de causas de un mismo proceso en donde a los imputados de más alto nivel del Instituto Nacional de Migración no les imputan los homicidios ni tampoco las lesiones y simplemente el ejercicio ilícito del servicio público, pero al resto de los imputados sí. Y al dividir el proceso en distintas causas penales, no solamente generan una revictimización para quienes han sufrido las consecuencias del incendio, que son las personas en condición de migración y que obviamente son personas en condición económica pues limitadas, sino adicionalmente complican el derecho a la defensa, pero eso tiene además, sobre todo como propósito, que no se contaminen, llamémosle así, las causas penales de acusaciones limitadas que no reflejan la gravedad de los hechos y tampoco la auténtica responsabilidad de los altos mandos del Instituto Nacional de Migración. Al separar el proceso en distintas causas, lo que busca con eso la Fiscalía General de la República es, como yo le he denominado, no contaminar el proceso de estos altos funcionarios con los hechos relacionados en las otras causas penales. Es decir, nosotros, por ejemplo, solicitamos actos de investigación en el caso de uno de estos servidores públicos de alto nivel, el director del Instituto Nacional de Migración, para que se lleven a cabo investigaciones que implican el homicidio y adicionalmente las lesiones para las víctimas, pero obviamente nos dice la Fiscalía General de la República no, porque los hechos por los que se le está imputando a esta persona nada tiene que ver con homicidios y lesiones, sino únicamente el ejercicio ilícito del servicio público. Obviamente con eso se pretende afectar el derecho a la defensa, porque ese es el propósito de la separación de las causas de un solo proceso, por ejemplo, ¿no? Existen, por supuesto, como yo les decía, acusaciones diferenciadas, la nulidad del ejercicio de la defensa para todas por parte de la asesoría pública federal. Y esta situación, por supuesto, tiene como propósito de que finalmente exista un proceso bastante limitado, que, insisto, no refleje la gravedad de los hechos ni la verdadera responsabilidad de quienes están imputados, y que finalmente se termine aplicando el principio non bis in idem, llevando a cabo un auténtico fraude a la Constitución, a las víctimas y en el propio proceso penal, porque esto tiene como propósito garantizar la impunidad para los altos mandos del Instituto Nacional de Migración. Bueno, todo esto, por supuesto, nosotros lo hemos planteado desde el primer momento en el sistema, en el marco del sistema penal acusatorio y obviamente a los jueces de control. Para nosotros ha sido muy complicado esta situación porque, por ejemplo, de entrada, una vez que la Fundación para la Justicia tuvo acceso a las carpetas de investigación, ya se pudieron apersonar los abogados en el proceso penal. Estamos entonces ante un momento en donde está avanzando la etapa de investigación complementaria y desde el primer momento se presentaron diversos amparos en donde se le ha expuesto a los jueces de distrito este tipo de violaciones de impacto estructural que tienen como propósito garantizar la impunidad y que afectan de manera irreparable los derechos de las víctimas. Obviamente para esto hay que hacer un análisis sobre cuáles son los efectos de violaciones de esta naturaleza. Y miren, aquí de entrada lo que quiero plantear es lo siguiente. Desde luego que el estándar de procedencia del amparo indirecto para actos intraprocesales es muy alto.
Es decir, lo que se tiene que probar es que las violaciones que se cometen no sean de naturaleza procesal, sino que implique violaciones de derechos sustantivos que además sean de imposible reparación. Entendida la imposible reparación como aquella afectación que ni siquiera obteniendo una sentencia favorable se puede, digamos, corregir. Es decir, el estándar de prueba del amparo indirecto respecto de actos intraprocesales es muy alto. Y obviamente, además, es muy jabonoso, se nos va en la interpretación jurídica de qué podría implicar una afectación de imposible reparación, para que efectivamente de entrada sean procedentes los amparos indirectos respecto de violaciones que además nosotros estamos proyectando hacia el futuro. O sea, por supuesto, nos podrían decir los jueces de distrito, porque es muy fácil, porque estos conceptos, insisto, son muy jabonosos y se nos van entre las manos, pues cómo ustedes pueden afirmar de que las afectaciones que se pueden sufrir son de naturaleza irreparable. Pero adicionalmente, nosotros lo que nos hemos aventurado es a solicitar suspensiones dentro de los procesos penales. Afortunadamente, de primer momento encontramos a una jueza que sí entendió el planteamiento que hicimos sobre estas violaciones estructurales que tienen como propósito garantizar la impunidad y que viéndolo ya a largo plazo y además a partir del propio sentido común, pues implicará la imposibilidad de que se juzgue a los responsables, insisto, a partir de los hechos y su justa gravedad y tomando en cuenta la responsabilidad auténtica de quienes provocaron ese incendio. Entonces la jueza efectivamente nos admitió la demanda y pasó algo bastante interesante porque nosotros, además de que presentamos estos amparos de naturaleza estructural, solicitamos que se llevaran a cabo diversos actos de investigación, que fue lo que yo les acabo de plantear, y que la Fiscalía General de la República nos dijo no, porque los hechos por los que se le imputó a los altos mandos nada tiene que ver con homicidios ni lesiones, así que no vamos a llevar a cabo ningún acto de investigación de los que nosotros le solicitamos a la propia Fiscalía, lo cual ameritó, por supuesto, que interpusiéramos un recurso en términos del 258. Aquí estamos nosotros en términos del 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, hablando de que hay una abstención por parte de la Fiscalía para indagar, pero los criterios de los jueces de control radican o tienen que ver con que esa abstención sea, digamos, en términos absolutos, porque si hay algún tipo de acto de investigación por parte de la Fiscalía, no nos encontramos en las hipótesis del 258. Y finalmente, cuando se solicita ante un juez de control, a partir de este recurso, nos dijo que no procedía el 258, sino que se tenía que haber planteado la audiencia en términos del 333, es decir, en la solicitud de reapertura de la investigación, porque estaba, insisto, corriendo la etapa de investigación complementaria. El juez de control no se puso de acuerdo, nos dijo que no procedía en el recurso 258 ni del 333, directo, obviamente, nuevamente el impacto estructural, pero ahí solicitamos suspensión de complementaria y la jueza llegamos al punto de terminar la etapa de investigación complementaria, no se han desahogado los medios de investigación o los actos de investigación más importantes para la Fundación para la Justicia y para las víctimas, y esto es absolutamente relevante porque si no, no se van a poder acreditar efectivamente las conductas que tendrían que estar siendo analizadas y que de las cuales son responsables los altos mandos del Instituto Nacional de Migración. Y bueno, eso en cuanto a este amparo que promovimos, porque el juez de control, insisto, no se puso de acuerdo sobre qué tipo de recurso procedía, pero respecto de los amparos que promovimos, como les dije, de las violaciones estructurales, la jueza termina sobreseyendo el juicio porque nos dice que aquí hay una cuestión de tipo técnico. Nosotros, como no pudimos apersonarnos desde el primer momento porque nos pusieron muchísimas trabas, no participamos en la audiencia de vinculación, no estuvimos presentes en la audiencia inicial y después ya pudimos apersonarnos, digamos, 2 meses después más o menos, y solicitamos que nos dieran copia del audio y video, de las actas mínimas, etcétera, para saber qué es lo que había pasado en la audiencia inicial. Nosotros nos dijimos que nos hicimos sabedores de todas las violaciones cometidas a partir de que conocimos ya, nos dieron los videos de las audiencias y nosotros alegamos que no se pudo haber tenido conocimiento de nada de lo que había ocurrido en la audiencia inicial
porque las víctimas no habían tenido ningún tipo de participación y que no obstante que estaba autorizada la Defensoría Pública de la CEAF, no habían hecho ningún acto de labor sustantiva y que en ese sentido pues las víctimas nunca fueron informadas y que supimos de todas estas violaciones estructurales hasta que la asesoría jurídica particular tuvo conocimiento de lo que estaba pasando en el proceso y a partir de ahí alegamos que empezaban a correr el plazo de 15 días para promover el juicio de amparo. La jueza de primer momento nos lo admitió y finalmente terminó sobreseyendo porque argumentó que bastaba la simple presencia de la asesoría pública federal para considerar que las víctimas eran sabedoras de lo que había ocurrido, así que no habíamos presentado el amparo en el plazo de 15 días. Ahora, todo esto que acabo de exponer se ha complicado muchísimo porque, insisto, el estándar de procedencia del amparo indirecto es muy complicado. Ya tenemos 2 amparos que nosotros, en donde alegamos violaciones estructurales que han sido sobreseídos con estos argumentos que les acabo de decir. Tenemos otro amparo sobre el tema de los recursos, cuál debe de proceder para determinar si sí o si no se deben llevar a cabo actos de investigación y a raíz de eso tenemos una suspensión definitiva y ahorita está suspendido el plazo de investigación complementaria. Hemos representado a otras víctimas y hemos promovido a partir de que conocemos lo que ha pasado en los procesos, una vez que nos dieron copia de audio y video de la audiencia inicial y que estamos en conocimiento de lo que pasa en esos procesos, también hemos promovido amparos de impacto estructural, pero con este argumento. Son amparos indirectos en donde alegamos actos de imposible reparación, que fue a partir del estándar que ya acabo de comentar, y que implica para los jueces pues hacer un análisis a futuro sobre qué tipo de acto pudiera ser efectivamente de imposible reparación, tomando en cuenta que todavía estamos en la etapa de investigación. O sea, ni siquiera hemos llegado a la etapa de investigación intermedia y por supuesto tampoco a la etapa de juicio. Ahora, toda esta circunstancia, y ya para ir cerrando con esta exposición, se complica un poco. Ya lo había explicado la ministra Ríos Farjat un poquito sobre el tema de derecho a la defensa, pero aquí les planteo lo siguiente. Estamos ahorita haciendo una defensa efectivamente a partir de amparo indirecto, pero ¿cuál es el alcance y la posibilidad que tiene el amparo directo para plantear este tipo de violaciones estructurales y para que un tribunal colegiado de circuito eventualmente pueda analizarlas en su justa dimensión y que eventualmente pueda ordenar la reposición del procedimiento, porque nuestro objetivo era que se repusiera el procedimiento para que pudiéramos estar presentes y contar con mayor tiempo y no con esta estrategia que se hizo por parte de la Fiscalía para dejarnos con un lapso muy reducido de etapa de investigación complementaria, con lo cual se nos imposibilita llevar a cabo diversos actos de investigación. Inicialmente, la Suprema Corte de Justicia había determinado que el alcance del amparo directo era únicamente, solamente se podían alegar, por ejemplo, en amparo directo, aquellas, les voy a leer el rubro, dice: violaciones a derechos fundamentales cometidas en un procedimiento penal acusatorio no son susceptibles de analizarse en amparo directo cuando ocurren en etapas previas al juicio oral. Es decir, que lo que la Corte inicialmente había dispuesto era que en amparo directo solamente se podían argumentar violaciones al procedimiento cometidas en la etapa de juicio oral, pero no en etapas previas, que es lo que efectivamente nos está pasando a nosotros y a las víctimas que estamos representando. Violaciones en etapas previas y que obviamente en estos momentos no podríamos hacer fehacientemente una proyección a futuro como para decir que efectivamente estamos cumpliendo con el estándar tan alto de procedencia del amparo directo sobre que no se puede obtener esa reparación, no obstante obtener una sentencia favorable. Digo, todo puede ocurrir en el marco de los procesos penales, pero sí tenemos una proyección más o menos razonable de que efectivamente no se va a poder lograr algo, ¿no? Entonces, a raíz de este primer criterio, creo yo que tenemos alguna alternativa a partir de que se ha matizado por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación este criterio de que no se puede alegar en amparo directo a violaciones procesales cometidas fuera de la etapa del juicio oral y que ocurrieron en etapas previas del procedimiento, porque recientemente este matiz se logró gracias a un asunto muy relevante que resolvió también la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la cual surgieron diversas tesis que me gustaría simplemente señalar aquí en esta sesión, y son las siguientes. Violaciones procesales cometidas en etapas previas a las del juicio oral, que pueden ser materia de análisis en el amparo directo, alcance y ámbito de aplicación del artículo 173, apartado B, de la Ley de Amparo. Lo que hace aquí la Suprema Corte es establecer este matiz. Otro de los rubros importantes también que viene de la primera sala
de la Suprema Corte es violaciones procesales cometidas en etapas previas a las del juicio oral, la posibilidad de analizarlas en amparo directo cuando se ponen de manifiesto como consecuencia del debate acontecido en la audiencia de juicio oral, no constituye una intromisión en el actuar de los juzgadores que intervinieron en fases anteriores. Termino diciendo lo siguiente. Lo que dice la Suprema Corte de Justicia es que efectivamente se pueden plantear violaciones cometidas en etapas previas al juicio, siempre y cuando estas violaciones hayan impactado en la generación, por ejemplo, de pruebas y que estas pruebas hayan sido obtenidas violando derechos humanos. Es decir, que se tendría que mantener la argumentación en todas las etapas, tanto en la etapa de investigación inicial, complementaria, en la audiencia intermedia y eventualmente alegarlo en la etapa de juicio oral. Tendríamos, así lo estoy entendiendo, que argumentar todas estas violaciones estructurales, digamos aquí en perjuicio del derecho de las víctimas, para mostrar que estuvimos en imposibilidad auténticamente de probar en su justa dimensión la gravedad de los hechos y la auténtica responsabilidad de los imputados, sobre todo los altos mandos del Instituto Nacional de Migración, para que esto eventualmente pudiese ser considerado en amparo directo, siempre y cuando se alegara con el principio de contradicción frente a los imputados y obviamente atendiendo a lo que eventualmente argumenten los abogados defensores. Les digo esto porque, pues sí, el asunto pudiera llegar al sistema interamericano, porque insistimos, existe este propósito de mantener una condición de impunidad y de hacer un proceso fraudulento, pero la idea sería no tardarnos mucho tiempo, como a veces puede ocurrir con los casos ante el sistema interamericano, sino que sean los magistrados de los tribunales colegiados de circuito, eventualmente los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que puedan analizar estas violaciones estructurales en los procesos que se dan en las diversas etapas y que tienen un propósito de impunidad, para que eventualmente haya una sentencia justa y efectivamente haya un juicio en donde los hechos se representen con la gravedad con la que se presentaron y que los responsables auténticamente sean sujetos de procesos y eventualmente a condena. Muchísimas gracias por su paciencia y por su atención. Muchas gracias, Sergio. Continuaremos con nuestro último ponente, el magistrado Juan José Olvera López, de quien leeré una breve síntesis curricular. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro, diplomado en Argumentación Jurídica por el IPAM, especialista en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante, España, y maestro en Derecho Procesal Constitucional por la Universidad Panamericana. Cuenta con una experiencia de 33 años en el Poder Judicial de la Federación. Desde 2006 es magistrado de circuito en el primer tribunal colegiado en materia penal del primer circuito. Entre enero de 2015 y febrero de 2019 fue titular de la unidad, primero para la implementación y luego para la consolidación del nuevo sistema de justicia penal. Ha sido profesor en diversas universidades, como lo son la Escuela Federal de Formación Judicial, la Universidad Panamericana, la Escuela Libre de Derecho y el Centro de Investigación y Docencia Económicas. Además de, por supuesto, sabedores de su importante trayectoria dentro de estos amparos que hemos buscado de alguna manera tratar de incidir en la garantía de los derechos fundamentales, hubo uno muy particular, que fue un amparo contra la ley de la Fiscalía General de la República. Un amparo en donde se presentaban algunos temas sobre interés legítimo y que sabíamos que estaba muy cuesta arriba y que, bueno, al final el tribunal colegiado decidió confirmar el sobreseimiento, pero hubo un voto particular del magistrado Juan José Olvera, ¿no? Un voto que considerábamos de avanzada, y desde entonces pues sabíamos que lo teníamos que tener en las jornadas. Magistrado, bienvenido. Muchas gracias. Agradezco a los organizadores de este evento, el maestro Eduardo Rojas, los doctores Olga Islas y don Sergio García Ramírez, a mis compañeros de mesa, a quienes han hecho una serie de afirmaciones que me tientan a desviarme de lo que había preparado para atenderlos, pero que también creo que perdí el propósito de aportar algo nuevo y diferente. Tendré que quedarme con las ganas en esta ocasión, más porque nuestra labor habitual en los tribunales colegiados es debatir los asuntos que se deliberan y que aquí de momento estuve tomando notas de todo lo que se firmaba
y lamento decirles que me quedaré con las ganas de abrir debates sobre las afirmaciones. Lo que yo he preparado, si ustedes han seguido los contenidos, advertirán que hay varias referencias a todos los que han expuesto ahorita, algunas de manera implícita y otros de manera explícita. Me voy a referir a algunos de los temas y de los casos que se han aquí atendido. Agradezco el favor de su atención de antemano. Los felicito por la resistencia para estar todavía aquí presentes. Gracias. Desde que yo hablaré del tema de los derechos fundamentales sustantivos en el amparo como criterio de procedencia y como criterio de mayor beneficio en la sentencia. Es una figura de profunda raíz histórica, pero que ha retomado importancia en los últimos 10 años. Bien, desde que se estableció la procedencia del amparo contra actos jurisdiccionales en materia penal, allá por 1875, hace ya 150 años, el amparo se constituyó como una real garantía de los derechos de los imputados. Y desde entonces y hasta la fecha, lo único que ha ocurrido es que ha venido incrementando gradualmente su prestigio, al grado de que con las reformas constitucionales también se ha ampliado para estar disponible para las víctimas. El juicio de amparo, entonces, es una herramienta de la que sin duda se echa mano cuando se suponen comprometidos los derechos fundamentales. Más allá de sus problemas de operación y de estructura, finalmente terminamos por acudir al amparo, como dejaron de manera elocuente establecido al menos Alberto Nava y ahorita Sergio Méndez, que con todo y que no les gusta la operación, están tocando frecuentemente las puertas del amparo, porque quizás sea dentro del sistema de justicia el de los males menores para remediar sus verdaderos problemas que sufren sus representados allá en la justicia de a pie, allá en la justicia inmediata para la sociedad. Sin embargo, su arribo a la justicia penal, el que se reconociera la procedencia del amparo penal, trajo consigo casi de inmediato un efecto nocivo secundario que hasta la fecha, después de hallar múltiples remedios, no se ha erradicado. Me refiero a que por el simple hecho de inmiscuirse en los procesos para realizar una labor de supervisión porque los quejosos lo demandan, el juicio de amparo ralentiza la solución. Está claro que el simple hecho de llamarlo va a entorpecer el camino natural del proceso. Este inconveniente se enfatiza si además las puertas del amparo se abrieron de par en par por vía de la jurisprudencia desde el inicio. Pues inevitablemente se cayó desde hace 150 años en el rezago. Y esto se genera también un agravante secundario, que es los plazos de duración de los procesos y el hecho de que, por regla general en la actualidad es instancial, a lo que hay que sumar el tiempo que deben esperar formados para que sean resueltos en los siempre limitados órganos jurisdiccionales instalados para atenderlos. Y que en la actualidad, en términos reales, esta causa de rezago ocasiona que por lo menos se duplique el tiempo procesal diseñado por la ley para una solución de amparo. Si a esto sumamos además que termina por incidir otro elemento, que es que en no pocas ocasiones, con el pretexto no confesado de ese rezago, el juzgador de amparo concede el amparo privilegiando la atención de vicios formales y dejando para amparos posteriores la solución de fondo. 3 factores que sin duda están comprometiendo primero la operación del amparo y segundo, entorpeciendo el desarrollo del proceso de origen. Me refiero entonces a 2 temas relevantes: el rezago y el amparo para efectos como fenómenos altamente disuasivos y que por momentos hacen parecer al amparo una garantía de derechos fundamentales de precio tan alto en el terreno de la justicia pronta que los justiciables se ven en el trágico dilema de tocar o no a las puertas del amparo. Que dilema que desaparece sin duda solo cuando está de por medio la libertad o la vida, como los casos que han atendido Sergio y Sandra. En esos casos, todos los defectos del amparo
de diseño y de operación se vuelven irrelevantes y se acude sin duda a él. Pero como se trata de problemas añejos, también son profundos en el tiempo las soluciones que se han intentado y que ahora han retomado importancia de cara al nuevo sistema de justicia penal. Se han intentado una serie de medidas para solucionarlo. Por ejemplo, desaparecer al amparo, porque supuestamente en su lugar se introdujo al juez de control, como se intentó en otras latitudes y tuvieron que echar reversa cuando la Corte Interamericana les puso el observatorio, por ejemplo, en Chile, ¿no? Introducir un recurso ordinario con la idea de que cumple la función del amparo, el recurso del 258 del que hablaba Sergio. Rediseñarlo para hacerlo más ágil, como ya lo proponía don Héctor Fix Zamudio hace 50 años, al menos para el amparo penal. Introducir el amparo adhesivo, entre otros remedios. Por razón de tiempo, entro de lleno en dos soluciones que se han puesto en práctica y que me parecen estructurales, no en la idea estructural de que hablaba Sergio, sino en otra idea que ahorita espero que se logre entender. Me refiero a la procedencia del amparo indirecto solo contra actos en el juicio que son de imposible reparación, cuando son dentro de procedimiento, en términos reales, y que en materia penal, por el rediseño del nuevo sistema de justicia penal, el 99% de los casos son dentro de procedimiento, si entendemos que empieza con la denuncia y acaba con la ejecución. Solo por excepción hay casos que son fuera de procedimiento. Y solo por excepción podríamos tratar el caso del que habla Sandra, que en términos porcentuales en el imaginario nacional pinta muy poco y de ahí que se mueve en un terreno de verdadera excepción. Y me refiero también a la figura del principio de mayor beneficio en la concesión del amparo, como dos soluciones que se han ensayado para resolver este problema de rezago y de entorpecimiento del proceso de origen. Ambas figuras persiguen eficientar al amparo y a la vez evitar que su presencia entorpezca indebidamente el sistema de justicia penal. Uno de ellos porque regula el acceso de amparo y el otro porque evita la necesidad de segunda o ulteriores vueltas para obtener una solución de fondo. Se cuida la puerta de entrada para el usuario y se cuida la puerta de salida para el juzgador. El criterio para la funcionalidad de ambas figuras es la priorización de los derechos fundamentales sustantivos como criterio que permite la operación de estas dos figuras. Dejando este criterio, deja para otro momento, si persisten las molestias, para otro momento procesal, lo dejan para atención residual o de plano en ciertos casos, implica sacrificar los derechos fundamentales que no tienen la calidad de sustantivos, comúnmente conocidos como derechos procesales o formales. Me referiré, por razón de tiempo, brevemente a cada uno de esos dos remedios por separado. Primero, procedencia del amparo indirecto contra actos en el juicio que son de imposible reparación. Como ya lo hiciera notar don Emilio Rabasa desde principios del siglo XX, fue la jurisprudencia de la Suprema Corte la que primero abrió de par en par las puertas del amparo a los actos judiciales en materia penal. Y ante el problema del rezago que con ello se generó de inmediato, la propia Suprema Corte luego emparejó esas puertas de acceso, no las clausuró, pero sí creó la figura de los actos en el juicio de imposible reparación como instrumento para cribar las demandas, que luego recogió la Constitución de 1957 todavía, y preservó la Constitución de 1917, hoy vigente. Se trata de una figura de profundas raíces históricas, no es una figura sobrevenida, no es una figura desproporcionada, al menos no en la actualidad. Y después de que quedara consagrada en la Constitución esta figura, fue la jurisprudencia otra vez del máximo tribunal del país y luego de los tribunales colegiados de circuito cuando nacieron, allá por 1951, los que se encargaron de dar contenido a esta fórmula,
actos en juicio de imposible reparación, que significa que no cualquier violación de derechos ocurrida en el proceso penal será atendido en el amparo, sino solo las que generan una afectación desde luego y que no es posible remediar en el transcurso de ese proceso, ni aún obteniendo al final una solución favorable. Se hace, ciertamente, como decía Sergio, una evaluación prospectiva y se dice, ¿esta violación podría ser reparada por el solo transcurso del proceso? Sí, entonces el amparo no está disponible para esta violación. ¿Esta violación podría ser reparado incluso en la sentencia? Sí, entonces por ahora no la vamos a atender. Por ahora se atenderá allá si persiste esa molestia. No es que el amparo no esté disponible, es que no está disponible por ahora y solo por ahora, y porque se toma en cuenta que también los efectos nocivos de admitir el amparo desde ahora son altísimos. Está paralizando el proceso de origen. Bien, pero a raíz, esto lo estableció la jurisprudencia desde que se creó el problema y la solución hasta más o menos el año 2013. ¿Qué pasó en 2013? Con la reforma de Derechos Humanos 2011 y de juicio de amparo de ese mismo año, el legislador, al crear la ley de amparo de 2013, por primera vez en la historia asumió la tarea de definir a esta figura. Los actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, ahora lo dice la ley, no la jurisprudencia. Lo dice con absoluta claridad, al menos conceptualmente, ¿no? En la fracción quinta del artículo 107, que se reproduce en otras fracciones, pero lo dice en estos términos. Son actos en juicio cuyos efectos son de imposible reparación, los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución política y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano se aparta. Es decir, es la ley de amparo la que estableció que aún siendo fundamentales, hay dos categorías de derechos, los de naturaleza sustantiva y los que carecen de ese atributo, que hasta ahora de manera ordinaria se les cataloga como de naturaleza procesal o instrumento de aquellos, y habilitó el amparo indirecto solo para los primeros, no para los segundos, no el indirecto, insisto, eventualmente sí el directo. En esta norma, el legislador ciertamente definió qué se entiende por actos de imposible reparación, ya lo he dicho, pero aún dejó por definir qué se entiende por sustantivos o cuáles derechos, aún siendo fundamentales, no entran en el grupo de sustantivos. Este es el dilema que la ley dejó abierto y que la jurisprudencia hoy está batallando por definir. Hasta antes de que el legislador asumiera esta tarea de crear dos categorías, todas las aproximaciones teóricas no dudaban en establecer que un derecho fundamental sustantivo en materia penal es, por ejemplo, la vida, en los casos de los que trata Sandra, de la libertad o de la propiedad, si se piensa, por ejemplo, en el imputado o en la víctima respectivamente. Ahí no hay duda de que esos derechos son fundamentales sustantivos. En tanto que tampoco había duda que solo son de índole procesal el de defensa, por sí o en su desdoblamiento de oportunidad para ofrecer datos o medios de prueba. Antes de esta definición de 2013, todos los estudios teóricos decían, ejemplo clásico de derecho fundamental de imposible reparación, si se compromete la libertad o la vida. Ejemplo de violación de contenido estrictamente procesal, el de defensa. Sin embargo, dado que este dilema dejó de ser solo de interés académico y es determinante ahora para acceder o no al juicio de amparo indirecto, parece haberse perdido esa seguridad conceptual. Los compañeros, muchos de los que aquí han pasado por estas mesas, que antes de 2013 sostenían con absoluta claridad esta diferencia, hoy parece que ya no la comparten, no así de manera tan categórica.
porque haya cobrado relevancia. Me parece que por lo demás es lógico. Los contornos de la definición académica han empezado a desvanecerse, al grado de que hoy se ven reflejadas en decenas de tesis de jurisprudencia de tribunales colegiados de circuito que, pretendiendo dar contenido a esa fórmula, asumen posiciones diferentes y hasta encontradas. Y unas cuantas incluso de la Suprema Corte dan cuenta de este desorden conceptual. Me refiero, por ejemplo, por razones de tiempo solo a los números, pero aquí ustedes, si ya tomaron nota de lo que estuvo diciendo Sergio, podrán identificarlas. La 74-2018 de la primera sala, la 6-2021, la 23-2021, la 95-2022 y el amparo en revisión 347 del año 22, del que derivó el caso del que habló la ministra, el primer caso del que habló la ministra Ríos Farjat. En esta línea de precedentes, incluso solo de la primera sala de la Corte, qué decir de los tribunales colegiados, se están asumiendo posturas verdaderamente vacilantes, se da un paso adelante, se da uno para atrás, y que hoy dejan más interrogantes que soluciones. Dice Sergio, es muy complicado, el estándar es muy alto y los criterios son muy jabonosos, ¿no? Yo diría sí, definitivamente sí, pero me parece que hay reglas e interpretaciones jurisprudenciales que nos pueden ayudar a reducir ese margen de indefinición. Pero como quiera que sea, esta fórmula de actos de imposible reparación, que nació hace más de un siglo y que hoy sigue padeciendo por falta de consistencia, cumple aceptablemente con el propósito pragmático de hacer viable la operación del juicio amparo, no sin dificultades y no sin sacrificio en ocasiones de quienes como quejosos enfrentan un acto de autoridad que se ubica en la zona de penumbra de esas definiciones. El problema que se generó con la apertura en par de las puertas del amparo ocasionó el rezago que luego generó esta solución. Me parece que hay mucho que construir ahí, pero también reconociendo que el amparo que se construyó de origen con pretensiones 100% pragmáticas, y de ahí su fortaleza, ha encontrado en el desarrollo histórico profundas respaldos doctrinarios, primero del derecho procesal civil, y luego cuando se inauguró la teoría general del proceso allá para 1940-50, de la que don Sergio García Ramírez, entiendo, es de las primeras generaciones, ¿no? El juicio de amparo se nutrió con mucho de esos postulados. Me parece que es una figura de orden práctico para soluciones prácticas, pero que también tiene buena solidez doctrinaria. Me refiero ahora al diverso tema, principio de mayor beneficio en la concesión del amparo. Ante la existencia de dos o más violaciones de derechos fundamentales, el amparo debe otorgarse por aquella que reporte mayor beneficio al quejoso. Pensemos en dos historias. No tuvo defensa técnica adecuada en la audiencia inicial, pero tampoco hay datos de prueba sobre el hecho catalogado como delito. Otro caso. No hay datos de prueba sobre el hecho catalogado como delito, pero ya está prescrito el delito. En ambos escenarios debe privilegiarse la segunda opción, ir por la violación de derechos que tenga mayor trascendencia, que genere una solución perentoria y no dilatoria. Esta es la idea del mayor beneficio. Pero debo aclarar de entrada, la fórmula es sencilla y en teoría parece de fácil ejecución, pero en la práctica las cosas no son así, pues por regla general es más complejo mirar a las violaciones de fondo por encima de las de forma, y por ende demanda de mayor tiempo y esfuerzo profesional, lo que combinado con el siempre excesivo número de asuntos en espera de solución, el juzgador de amparo promedio trabaja en un escenario en el que es altamente atractivo optar por la solución más sencilla. Otra vez, un problema operativo, no teórico. Teórico no tiene problema.
A este problema, también ocasionado por razones primordialmente prácticas, primero la jurisprudencia, la 24/2012, luego la ley de amparo, artículo 189 de la ley de amparo 2013, y por último la Constitución en 2017, artículo 7, tercer párrafo. En ese orden cronológico, establecieron la obligación de privilegiar el fondo del asunto al grado de que, de acuerdo con la Constitución, no con todas las normas, pero al grado de que la propia Constitución dice que puede negarse el amparo por razones de fondo, aunque de forma pudiera parecer que debiera concederse. La máxima constitucional de justicia efectiva dice que no debe ampararse por un vicio de orden procesal o de forma, con la ilusoria idea de que en el fondo pudiera tener razón en otra vuelta el quejoso. Pues si así nos dice esta reforma constitucional, y dice bien, así se generaría una expectativa que no está en condiciones de honrar el juzgador de amparo si el quejoso regresa de nuevo en otro juicio de amparo. Eso sería lo correcto, no conceder por razones de fondo si en el fondo no se va a honrar esta concesión. Concluyo con un par de reflexiones por también razones de tiempo. Entiendo que ya me queda algunos segundos y concluyo de la manera siguiente. Ambas figuras tienen su origen en problemas de orden práctico, insisto, como casi todo el amparo, y han encontrado profundas bases teóricas en la constante búsqueda de ser operante el juicio de amparo, sin comprometer la justicia pronta, especialmente en el sistema de justicia penal. Sin embargo, en el plano operativo, no han logrado consolidarse, como es de suponer. El juzgador es un celoso operador de la puerta de entrada, enfermizo, se sostiene con frecuencia por los litigantes y se deja ver en las inquietudes aquí expresadas por Sergio, al menos como juzgador, así las percibí. Que suele olvidar el principio indubio pro acción. En caso de duda de que el caso catalogue o no como imposible reparación, debe abrirse el amparo y dejar para posterior decisión ese tema. Eso es lo que un buen operador, un buen litigante espera de un mejor juez. Pero, ojo, para la puerta de salida, no hay quien vigile al juzgador y no se ha logrado erradicar el abuso del amparo para efectos. En este sentido, como juzgador, digo lo siguiente. Me parece que los juzgadores de amparo, en ambas puertas, la de acceso y de salida, hemos quedado a deber. Muchas gracias. Magistrado, muchísimas gracias por su claridad y por traernos estos temas que, bueno, efectivamente, muchas cuestiones del amparo tal vez no tengan que ver con una mala teoría, sino con una cuestión operativa. Por razones de tiempo ya no continuemos con una sesión de preguntas, toda vez que ya tenemos a los tres ponentes de la siguiente mesa. Como pueden ver, el juicio de amparo sigue suscitando muchas dudas, ¿no? Se le reclama servir para garantizar el derecho a la verdad, para combatir la impunidad, para pues distintos derechos que necesitamos, por supuesto, exigir y garantizar en esta sociedad tan asediada por las violaciones a derechos humanos. A nuestros ponentes, muchísimas gracias. Les recordamos a los asistentes que para tener derecho a la constancia es necesario mantener la cámara abierta.